agilidad también es todo un mundo, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer, hay muchas metodologías, entonces, claro, podrías empezar, por ejemplo, con definir los backlogs, ¿no? ¿Cuál es el backlog de lo que queremos hacer para tener éxito? Entonces, una vez que defines el backlog, de manera sutil pero vivencial, sacas del backlog y empecemos por este proyecto y qué cosas tendremos que lograr con este proyecto semana a semana. Acuérdate que la agilidad no es botar un producto al mercado rápido, sino botarlo con cadencia para que se llegue más rápido al mercado, digamos con la velocidad necesaria al mercado posible. Era un poco complejo porque tú veías cosas espectaculares y querías traerlas a la compañía, pero no necesariamente la compañía estaba o en el momento oportuno, o la cultura en el momento oportuno, o no había presupuesto para invertir en una aventura tecnológica en ese momento. Entonces, claro, cuando tú quieres implementar algo, tienes que involucrar al cliente en el proceso, para que sepa que estás en un proceso de mejora que puede traerle réditos a él de todas maneras, porque no vas a hacer algo que vaya en detrimento, ¿no? de la percepción de valor que el cliente espera. Entonces tienes que involucrarlo en las cadenas de suministros. Lo que tenemos que hacer es manejarse en dos dimensiones, digamos. Uno, siempre estar mirando las tendencias de mercado, ¿no? ¿Qué viene en el mundo de la logística, ¿no? Y lo segundo es experimentar, tener la capacidad de poder experimentar cosas sin distraer el resultado que está buscando en el negocio, ya sea remontar una compañía, hacerla crecer, no sé, siempre las compañías pasan por diferentes etapas. Supply Chain X, el podcast de mercado logístico, un espacio para descubrir las innovaciones en la cadena de suministro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Supply Chain X, el podcast de mercado logístico, donde conocemos todas las innovaciones de la cadena de suministro. Esta vez me encuentro con Iván Velasco. Él es gerente de la unidad de negocio de envíos de Cruz del Sur, de Transportes Cruz del Sur. ¿Cómo estás, Iván? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar mi invitación. Vamos a hablar un poco de transformación digital en la cadena de suministro, metodologías ágiles, a ver cómo está eso. Tú tienes amplia experiencia en eso. Y quisiera saber cómo está impactando la transformación digital actualmente en las empresas de cadena de suministro o de logística. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la transformación digital? Correcto. Mira, permíteme contarte un poco de Cruz del Sur, ¿no? Cruz del Sur es una empresa con más de 60 años en el mercado que la relacionamos mucho por los viajes, ¿no? Ese es el core, tradicionalmente conocida por los viajes, pero tenemos dos unidades de negocio más, una que es con transporte de personal a minas, especializada en minas, y la otra que es la unidad de cargo, ahora llamada envíos, ¿no? Que estaba enfocada en la logística, en la cadena de suministros, y que, claro, nació con un tema de encomiendas asociado a los buses, y en el proceso evolutivo, quienes viajaban con sus encomiendas empezaron a transportar mercadería, le vendían a algunas empresas, estas empresas veían un buen servicio y terminaban contratando después los servicios, y de pronto en alrededor de 27 años nos encontramos con una unidad de negocio que es un operador logístico, haciendo mucho transporte y distribución, pero que tiene la posibilidad de crecer mucho más integrando diferentes eslabones de la cadena de suministros para darle servicio a los clientes que hoy tenemos que son líderes en sus industrias respectivas, ¿no? Industria, automotriz, en retail, en electrónica, en fin, hay varios clientes importantes que tenemos ahí. Y creo que hablar de Cruz del Sur te ayuda a entender un poco cómo es el proceso de transformación de los negocios, ¿no? Una compañía que tiene más de 60 años en el mercado ha estado en una constante evolución y transformación de sus negocios, precisamente en negocios como también en la transformación digital, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos donde esto ha cogido mayor relevancia, ¿no? Y hablando específicamente de la unidad de envíos, justamente llego a esta compañía como un desafío, buscando hacer la transformación del negocio, pues si bien es cierto, es líder en su negocio, en la época de la pandemia, digamos, todos los negocios se vieron afectados y este negocio también, y creo que ahí tuvimos como una desaceleración del proceso de transformación en la unidad de envíos y de cargo, y nos quedamos operando con los clientes que teníamos, mientras que otros jugadores, por ejemplo, tomaron la ola del e-commerce o la ola de los envíos personales, ¿no? Más pequeños, la paquetería mucho más pequeña, y estos jugadores
tomar una mejor posición en el mercado. Entonces, hoy en día nos encontramos en un proceso de transformación del negocio en diferentes aristas, buscando recuperar el mercado. Esto es como pensar en un león que se ha quedado dormido y el león ha despertado y quiere ir por ese mercado, ¿no? Entonces, claro, la transformación en sí del negocio tiene diferentes verticales, ¿no? De las cuales tú te puedes apalancar, o diferentes métodos de los cuales tú te puedes apalancar para lograr que esta compañía evolucione. Uno de ellos es la transformación digital, ¿no? La adopción de procesos, métodos, herramientas digitales que nos permitan ser mucho más automatizados, más eficientes. Otro puede ser la agilidad, ¿no? Como un método de trabajo, ¿no? Y otros podrían ser, por ejemplo, tu interacción en el ecosistema de las startups para no desarrollar tu cosa, sino apalancarte en ellas para evolucionar, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas cosas más, la data, como explotación de la data y otras cosas más, ¿no? Hay que saber por dónde empezamos y con qué herramientas, ¿no? Pero ¿cómo se puede empezar? ¿No? Porque me hablaste de transformación digital, agilidad, startups, data. ¿Hay una recomendación? Es decir, sí hay una recomendación, pero digamos, esa recomendación está dada por un proceso rutinario, un proceso ya establecido, o depende de cada circunstancia. Mira, depende de cada negocio y la situación del negocio en el momento, ¿no? Claro, uno en la experiencia quiere emplear muchas cosas al mismo tiempo y a veces no es necesario, tiene que existir un método, una ruta, ¿no? Establecer una hoja de ruta a la unidad de negocio, a la compañía con la que te encuentras, ¿no? Y dependiendo de la magnitud de la compañía también, ¿no? En una experiencia pasada, la compañía era tan grande que como que se hicieron 2 hojas de ruta, ¿no? Dos autopistas por donde debería correr. Y se impulsaban de diferente manera, ¿no? Una tenía que ver mucho con la transformación digital y con la interacción de startups, por ejemplo, ¿no? La incorporación de eso, creo que nos encontramos en el camino. Exacto. En ese viaje. Y el otro tenía que ver con la agilidad, con el cambio cultural y la forma cómo hacer las cosas para habilitar lo anterior, ¿no? La otra autopista. Y en este caso, por ejemplo, te encuentras con una compañía que tiene varias oportunidades de mejora en el tema de transformación, ¿no? Y creo que hay que centrarse bien en cuál es el estadio de la compañía, cuáles son sus requerimientos urgentes y ver qué puedes adoptar para poder tener mejor resultado en el tiempo, ¿no? No es sencillo, hay compañías que tienen diversas complejidades operativas, cumplimiento con los clientes, que los procesos de transformación no se pueden adoptar tan rápido porque impactarías en la forma en cómo te miden los clientes y por lo tanto podrías perderlos. Entonces, claro, ¿por dónde empezar? Una de las cosas por las cuales hemos ido empezando es por el tema del mindset ágil o la forma de tomar decisiones ágiles, claro. El concepto del MVP, prueba, ¿no? Damos autonomía a la gente para que pueda probar, testear sin miedo a equivocarse, tratando de tener un riesgo controlado y por otro lado ir viendo cómo la data se empieza a ordenar, a limpiar para poder tomar procesos, ¿no? O decisiones, mejorar los procesos tomando decisiones basadas en data, ¿no? Que finalmente te lleven a algún resultado. Entonces, por un lado la data, por un lado las metodologías ágiles, pero como una práctica normal, ¿no? Como una cuestión vivencial. Y después mirar un poco el ecosistema y ver, oye, ¿qué podemos hacer en el plan de crecimiento que tenemos? Que podamos hacer con startups, ¿no? Entonces tuvimos algunos acercamientos con unas startups, unas para integrarlas a la cadena logística y otras pensando en hacer un corporate venture capital, por ejemplo, con ellas. Y claro, en el proceso te das cuenta que también el recurso escaso que tienes es el tiempo. Entonces, claro. ¿En qué invierto el tiempo en el proceso de transformación de la compañía? Y hoy por hoy te podría decir que un poco es la agilidad, la forma de tomar decisiones ágiles, utilizando ciertos procesos, métodos que nos ayuden, y el otro es la explotación de la data, ¿no? Y en temas de agilidad, para el caso de cadena de suministro, ¿existe algún marco más usado que otro o más recomendado que otro? Mira, a ver, ahí te puedo contar
basado en la experiencia y un poco lo que hago hoy día, es un tema cultural para empezar, ¿no? O sea, es decir, las personas tienen que entender que es la mejor forma de adaptarte a un contexto cambiante, ¿no? En la cadena de suministros, ya sea porque pasó algo en el otro lado del mundo y que va a afectar la cadena de suministro de nosotros. Hemos visto muchos casos en un par de años. Y poder adaptarte, o la disrupción de un nuevo jugador que aparece en el mercado y de pronto tú no lo tenías mapeado y empieza a hacerte daño, empieza a erosionar tu negocio y tienes que adaptarte. Entonces una forma es primero que las personas entiendan que hay que adaptarse rápido y luego un poco ver el método. Pero en agilidad también es todo un mundo, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer, hay muchas metodologías, entonces claro, podrías empezar, por ejemplo, con definir los backlogs, ¿no? ¿Cuál es el backlog de lo que queremos hacer para tener éxito? Entonces, una vez que defines el backlog, de manera sutil pero vivencial, sacas del backlog, oye, empecemos por este proyecto y qué cosas tendremos que lograr con este proyecto semana a semana. Entonces, empiezas a introducir los marcos ágiles en una forma, como te digo, ¿no? Cotidiana, común, ordinaria. Entonces, de pronto está el sprint, que es, ¿no? Oye, ¿qué hacemos en una semana? Entonces, digamos, estás introduciendo el concepto de sprint sin decir que es un sprint, ¿no? Sin enfocarte en el método, sino buscando el resultado en una práctica. Entonces, una semana que nos vemos, que hemos avanzado. Entonces empiezas de esa forma, ¿no? O empiezas a establecer tableros Kanban con 3 cosas muy sencillas, ¿no? Que tenemos que hacer, que está en proceso y que he terminado, ¿no? Entonces, y después empiezas poco a poco bueno, hagamos este tema, las dailies, ¿no? Hagamos una reunión de 5 minutos y en qué hemos avanzado, ¿no? Las prácticas, digamos, día a día. En una etapa anterior en la que me tocó liderar procesos de transformación desde la agilidad, nos centramos mucho en el método. No es parte de la experiencia, del aprendizaje. Entonces nos centramos en el método porque quienes nos acompañaban en ese proceso querían que aprendamos el método para después poder escalarlo en la compañía. En hacerlo bien, en llevar bien la metodología. Correcto, pero como yo vengo del mundo de los negocios, siempre he estado por el lado de los negocios, de pronto cuando me tocó hacer este tema era un cambio radical, ¿no? Pasar de trabajar en temas duros, digamos, hard del negocio y de pronto empezar a ver temas más soft. Te hace descubrir a ti mismo que tienes que empezar por transformarte tú mismo para poder ser un buen practitioner del proceso de transformación. Y fue muy interesante, pero bueno, seguramente habrá más preguntas por ahí. Mercado logístico es el punto de encuentro de los profesionales de la cadena de suministro. Reúne formación especializada, un directorio de proveedores, un marketplace de servicios, noticias, eventos y recursos que impulsan tu profesión y transforman la cadena de suministro. Regístrate gratis ahora mismo en mercadologístico.io. Sí, no, y sobre eso, tú me acabas de decir que tuviste que redescubrirte, ¿no? Claro, pero eso es, digamos, creo que es más fácil de hacer, entre comillas, ¿no? Porque tú eres el líder y tú sabes que tienes que pasar por ese proceso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el equipo, ¿no? Porque no todos están dispuestos a hacer lo que la metodología o lo que el marco ágil manda, ¿no? No todos están dispuestos lo que pide una transformación digital, ¿no? Y yo recuerdo que justamente cuando trabajábamos hace varios años, mi jefe vino y nos dijo, oye, vamos a embarcarnos, la empresa va a empezar un proceso de transformación digital, ¿no? Y parte de eso son los marcos ágiles, ¿no? ¿Quién se anima, ¿no? ¿Quién se anima a cambiar el puesto actual para formar el equipo ágil? Y antes de que terminara de hablar, yo ya estaba con la mano levantada. Claro. Y a mí me pareció lógico eso, me pareció lógico ese cambio, porque cuando tú trabajas en una compañía sabes lo que hace falta o no, ¿no? Pero resulta que a la gran mayoría no. Entonces después me puse a pensar, oye, ¿por qué nadie se animó a esto que es tan divertido, ¿no? Es tan emocionante? Tal como yo lo veía, era así. Pero no, la verdad es que la gente en realidad prefiere, está muy contenta, digamos, la mayoría prefiere mantenerse como está porque es feliz así, ¿no? Y está bien, ¿no? Está súper bien.
pero digamos, no era así como yo pensaba, ¿no? Entonces me imagino que en tu posición de líder, tú adoptas más fácilmente estos cambios que haya que hacer con uno mismo, pero es más difícil transmitir eso a la gente, ¿no? Por lo menos al equipo, empezando por el equipo ágil, ¿no? Mira, te contaré que no fue tan sencillo, ¿no? Como te contaba, yo vengo del mundo de los negocios, estuve viendo proyectos también, y los proyectos en ese momento se manejaban, por ejemplo, por el PMBOK, ¿no? Entonces era un proceso de cascada, era la metodología que tenía en ese momento en el mindset, y estaba envuelto en los negocios. Es más, la última posición había sido gerente general de una unidad de negocio también, gerente de una unidad de los negocios de esa corporación, y de pronto te dicen, mira, por diferentes motivos tenemos que desplegar esto en la compañía y tú vas a ser la persona que lo lidera. Entonces, de pronto, de tener una oficina bastante cómoda en un Miraflores ¿no? Con muchos atributos, porque uno cree que en el tiempo te vas ganando las cosas por tu trabajo y vas ascendiendo y todo te lo ganas, ¿no? Y de pronto pasar a un concepto distinto donde todo tenías que trabajar en un open space con otras personas de diferentes áreas, no voy a decir jerarquías, pero sí de diferentes liderazgos, ¿no? En diferentes niveles de liderazgo. Y tu oficina de pronto era ahora un tablero donde compartías un coworking y una sala y de pronto ¿no? Tú sentías que perdías privilegios, era chocante, pero era importante también entender que el mundo tomaba cierto rumbo porque todo estaba cambiando, ¿no? Acuérdate que la agilidad nace en los equipos de desarrollo de software, porque la ola de la digitalización era el tiempo de Spotify, era el tiempo de YouTube que se transformaba, Netflix. Entonces salían disruptores tecnológicos, Uber, que vivían o habían nacido incluso trabajando en la agilidad. Entonces tú decías, oye, tengo que abrazar este proceso de cambio porque es para allá donde va el mundo, y qué bonito desafío que de pronto de algo que tú no sabías, que son tus habilidades blandas, empiezas a desarrollar algo que es transformacional para la compañía. Entonces, claro, cuesta, te exige mucha resiliencia, pero terminas que entender y abrazar que este es un proceso importante. Entonces, primero eres tú, que empiezas a transformarte. Chocante, ¿no? Pero ya estaba pasando en los bancos, en el banco de crédito, estaba pasando en grandes corporaciones. Entonces tú decías, oye, acá hay algo, ¿no? Los bancos se adaptaron primero. Y pasó lo mismo con los ejecutivos. Algunos se adaptaban y se quedaban en la compañía, otros no se adaptaban y se iban. Entonces, y creo que eso retaba dos cosas, ¿no? Uno, te sacaban de tu zona de confort, ¿no? Y segundo, era ¿cómo hacías que los demás también salgan de su zona de confort? Porque, como dices tú, estaba cómodo, estaba tranquilo, estaba en un tema que yo podía controlar. Sí. Cuando trataba de hacer esto estaban felices. Con más personas, oye, a mí no me metas en tus problemas porque yo estoy tranquilo, sé controlar mi negocio. Ahora me quieres hablar de agilidad y disruptir y de hacer modelos de negocios disruptivos o de pronto cambiar procesos. A mí déjame tranquilo. Había mucha resistencia. Sí. O sea, he llegado a perder amigos por ese tipo de cosas, ¿no? Porque claro, había que avanzar con el proceso, pero en fin, había mucho choque, mucho roce con la corporación tradicional, con el business as usual, ¿no? Y te requiere mucha resiliencia, pero era a su vez aspiracional o inspiracional para algunos ejecutivos también ver que alguien se podía transformar o que de pronto estabas haciendo cosas distintas que no lo sabías hacer. Para hacer un pequeño paréntesis, siempre me he considerado un emprendedor corporativo. Siempre me ha tocado hacer cosas dentro de una corporación para desarrollar un negocio nuevo, para abrir, un intraemprendedor. Entonces creo que ahí como que se combinaron las cosas y me tocó hacer esto y lo vi como una oportunidad. Y cuando las personas se involucraban conmigo en nuevos desafíos, pasaba un poco eso, ¿no? Oye, ¿cuál es el win que hay para mí, no? Mira, vas a desarrollar una nueva habilidad que te va a poner competitivo en el mercado, ¿no? Estamos hablando del año 2019, 2018, 2019, 2021, en medio de la pandemia. Sí. Entonces, claro, conozco casos bonitos de personas que han trabajado conmigo en una red de desarrollo de negocios, agilidad o procesos que hoy día están recolocados en otras compañías que valoraron ese nuevo aprendizaje, ¿no? Y hoy día me ha tocado volver a los negocios, pero tengo todo el skill de ese proceso de transformación que poco a poco he ido adoptando, porque también las culturas son distintas, ¿no? Exacto. Entonces, claro, diríamos que
Sí, es una transformación digital, es un proceso de transformación digital, pero realmente eso es una transformación mental, cultural. Es correcto, ¿cierto? así es. Hasta más fuerte que la digital en sí, ¿no? Así es. Que si no cambias eso, implementar una herramienta nueva... Es que no. total, mira, coincido. El eje es la persona y su proceso evolutivo de la persona. Porque si cambia y entiende que los cambios son necesarios porque es una forma nueva de adoptar las cosas, lo que tú le pongas, lo digital, data, lo que sea, lo va a adoptar mucho más rápido. Y acuérdate que la agilidad no es botar un producto al mercado rápido, sino botarlo con cadencia para que llegue más rápido al mercado, digamos, con la velocidad necesaria al mercado posible. ¿No? Entonces a veces se confundían los conceptos. No, tú tienes que botar un modelo de negocio en 3 semanas. Eso se entendía por agilidad, ¿no? Pero no, es cadencia, es entender que esto tiene que salir, te equivocas, ¿no? Iteras otra vez hasta que le pegas. Recibiendo feedback. Claro. Entonces hay mucho, ¿no? Hay mucho método por aplicar, pero hay que ser adaptativo también. A veces en el negocio, en el business as usual, y de pronto te encargan un nuevo desafío, entras por curiosidad, desarrollas una nueva habilidad, pero te resta tiempo, lo que te decía, el recurso escaso. Entonces las personas decían, oye, yo tengo que responder por este negocio, pero ahora tengo que además cumplir una agenda con los proyectos de agilidad, ¿no? Con los desafíos de desarrollar un nuevo negocio, automatizar un proceso o buscar eficiencias. Era desafiante, pero sabían que el win, ¿no?, que iban a lograr acá les iba a servir o en la corporación o fuera, ¿no? Al final era así. Y creo que después se fue quedando ya una forma de trabajo que hoy día muchas personas lo hacen, pero te encuentras con compañías que lo han explorado, lo han dejado y lo están volviendo a retomar porque de pronto salen del país y se relacionan con otras compañías para buscar alianzas y se dan cuenta que trabajan de una forma ágil mientras que tú sigues trabajando de una manera. Exacto. Entonces, creo que no va a acabar nunca, pero tenemos que potenciarlo, reactivarlo y volver a eso, ¿no? ¿Cuál dirías que es el mayor reto al implementar o al embarcarse en una transformación digital? ¿Siempre es el cultural? ¿Ese es el mayor reto? Sí, el mayor reto es el cultural. Y a veces no nace en las personas, sino que acuérdate que cuando tú te incorporas a una nueva organización, esa organización tiene una cultura, ¿no? Entonces, por más disruptor que tú seas, entras a una y vas a chocar, ¿no? Entras como un cubo y empiezas a golpear tus aristas con las diferentes áreas y personas de esa cultura hasta que termina, pues, ¿no?, puliéndose y luego ya rueda, ¿no? Esto gira, digamos. El cubo se convierte en una bola y empieza a girar, a fluir por la compañía. Y los demás también han sufrido estos, digamos, metafóricamente, el pulir estas aristas del cubo. Y la cultura es lo más difícil, ¿no? Por eso es que se dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno, ¿no? Pero es la verdad. O sea, si tú defines una estrategia para tu negocio, para tu compañía, y la cultura no te permite que la ejecución se dé, entonces va a ser difícil que la estrategia se dé. Y acuérdate que la agilidad es un habilitador para que se ejecute la estrategia. Entonces, quiere decir, a la transformación digital, porque compites en mercados digitales, la cultura puede ser muy stopper en el proceso. Y esto viene desde arriba, ¿no? O sea, si la cultura no va cambiando desde arriba, hay métodos y métodos. Hay compañías que han empezado bottom-up, otras compañías que han empezado up-to-bottom, pero la cultura es clave, ¿no? ¿Dónde debería empezar? Depende de cada compañía, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasa con esa persona o esas personas que son muy, muy buenas en su trabajo, ¿no? Que vienen siendo, digamos, un vendedor espectacular o alguien que maneja la operación eficientemente, etcétera, y que se topa con la nueva forma de trabajo y no lo quiere aceptar? En todo caso, ¿eso es coherente? Es decir, tú puedes ser muy bueno en algo y si te presentan algo nuevo, ¿lo rechazas de primera? ¿Eso es coherente? ¿O alguien bueno siempre va a aceptar? Claro. Mira, yo voy a replicar algo que aprendí del banco de crédito, ¿no? Nos contaban que en el banco de crédito, McKinsey asesoró al banco de crédito en su primera ola de transformación digital
usando la agilidad como un habilitador. Entonces se encontraron con dos cosas. Uno, habían ejecutivos o personas que funcionaban muy bien en la compañía, que explotaban bien el negocio. Entonces se dieron cuenta que no podían, o sea, que era contraproducente retirarla de la compañía si no se adaptaban al proceso. Hubieron algunos que sí, ¿no? Que tuvieron que podar el árbol para poder tener una base y aplicar la agilidad y crear las tribus y todo esto, los squad tribus y todo el método, que es el método McKinsey. Y hubieron otros que no pudieron porque estratégicamente no podría sacrificar la explotación del negocio, ¿no? Lo estoy explotando para ponerme a explorar cosas nuevas. Explorar era imperativo, porque ya ahora tú ves que hoy en día ya entraron más bancos a competir, ¿no? Entonces el banco de crédito en ese momento tenía que hacer algo. Pero sí, te encuentras con personas y en cualquier organización, solo uso el ejemplo, que explotan bien el negocio. Entonces yo diría, en ese momento no lo entendía a mí, yo iba con ímpetu de hacer esto, pero entendía que mucho más arriba tenían que cuidar la explotación del negocio. Entonces, digamos... O sea, no se puede convivir. Se puede convivir, no los toques, ¿no? Desarrolla tu despliegue por otro lado, donde probablemente tengas más tracción desde lo cultural para transformar la parte cultural y la forma de hacer las cosas ágiles como por los resultados. Porque la adopción más rápida te va a traer resultados más rápidos. Y por ahí terminé cambiando el curso, ¿no? En el proceso íbamos por un lado y después fuimos pivoteando, vino la pandemia, fue espectacular porque pudiste, ¿no? Todos estábamos en virtual, entonces era la forma de trabajar y pudimos expandir esto, pudimos sacar provecho de una situación compleja, ¿no? De escalar. De acuerdo. Y esa convivencia, ¿hay alguna forma, o más bien dicho, esa convivencia implica que el líder de la agilidad, digamos, de los equipos ágiles, tenga que desplegar algo adicional para poder interactuar con estas personas que finalmente están fuera del marco? Del marco. Mira, en ese momento los veía como stopper, ¿no? Pero después uno va entendiendo y va madurando ese proceso también, y de pronto decías, oye, pero estas personas tienen experiencia. Y en los marcos ágiles, por ejemplo, en esa ruta de la transformación, hay diferentes roles, ¿no? Entonces, claro, la experiencia, después fui aprendiendo que la experiencia era un pilar importante, también era un jugador importante dentro de los equipos ágiles. Entonces había que crear el entorno para que la experiencia tenga un asiento en la mesa para volcar su experiencia. Por más que sea reticente al proceso de transformación o que no lo quiera adaptar, mira, desde almaceneros, operarios, jefes de turno, hasta gerentes o vicepresidentes, pero tenían que tener un sitio y volcar su experiencia. Tú sabías que no iban a adoptar los marcos ágiles porque ya tienen lo que te decía, ¿no? O sea, que para mí, pero esa experiencia tenía que verse reflejada, ¿no? Cómo la gobernábamos era otro tema, pero la mejor forma de convivir es encontrarles un espacio, como apalancar este tema y que lo puedan volcar, ¿no? En el tiempo las empresas van evolucionando, los líderes vamos cambiando, pero la cultura ágil, digamos, se va quedando, ¿no? Claro, importante eso, ¿no? Que vaya quedándose. Correcto. Esta nueva forma de trabajo, ¿no? ¿Cómo es el caso de la tecnología? Específicamente de la IA. Claro. ¿Cómo ha chocado, ha impactado, si es que lo ha hecho? Mira, justo, a ver, en un proceso anterior, en una etapa anterior, digamos, a mí me tocó hacer una ruta de la transformación, pero veía el otro lado, la otra autopista, que tenían que ir juntas, y había un rol muy importante de una persona que también lideraba este proceso de transformación, que en honor a él voy a mencionarlo, que es Juan Francisco Seminario, un chico brillante en estos temas. Había mucho trending, ¿no? Entonces él estaba mirando constantemente qué estaba pasando en el mercado de la tecnología, y la tecnología logística las iba trayendo a la mesa. O sea, era un poco complejo porque tú veías cosas espectaculares y querías traerlas a la compañía, pero no necesariamente la compañía estaba o en el momento oportuno, o la cultura en el momento oportuno, o no había presupuesto para invertir en una aventura tecnológica en ese momento. Y tú lo has compartido, ¿no? Sí. Entonces,
Pero el trending es importante. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo otras compañías sacan ventaja de esto? Es importante. Y creo que hay que encontrar el momento preciso para hacer cada cosa de lo que tú crees que debería ser esa hoja de ruta. Entonces, hoy en día, acabo de estar en una escuela de negocios de una universidad importante, en un taller, y claro, nosotros consumimos mucha inteligencia artificial hoy día, ¿no? Ya sea ChatGPT u otros, ¿no? Otras herramientas, que lo importante es saber que cada una es especialista en alguna cosa y tú tienes que ser bien ordenado en saber cómo explotas cada una. Pero era interesante porque un paso previo para poder usar herramientas que te van a traer mucho resultado es la data. Y la data hay que, ¿no?, gobernarla, ordenarla y explotarla. Entonces, es bien interesante ver cómo ahora no es solamente el uso de la herramienta, sino que tienes que tener la base para el uso de esa herramienta de forma correcta. Entonces, la inteligencia artificial hoy día ya la usábamos, ¿ah? O sea, muchos años atrás ya se viene usando la inteligencia artificial. No estaba en su apogeo, en su auge, ni tampoco habían alcanzado el nivel de madurez que tiene hoy. Entonces, claro, las compañías la van adoptando de diferentes formas, ¿no? Ejecutivos que hacen sus procesos mucho más rápidos, viene una licitación, pides un resumen de la licitación, los puntos claves, ¿no? O un contrato donde tú de pronto dices, oye, este contrato es perjudicial para la operación, para el negocio, y le pides, revísalo y dime cómo me salgo de este contrato, o qué impactos tendría. O sea, es un asistente, funciona como un súper asistente, ¿no? Entonces, desde tu productividad como ejecutivo a cómo la explotas en la data, reduciendo la prueba-error. Antes nosotros teníamos que hacer una serie, el método científico aplicado en los negocios, ¿no? Hipótesis, validez, y nos podía tomar semanas. Hoy en día lo sacas en días, ¿no? Podría reducir la prueba de error, bien gestionada la inteligencia artificial, de una serie de cosas, de pruebas que le subes y te da el resultado muy rápido, ¿no? Obviamente siempre el ser humano, nuestra capacidad y nuestra inteligencia nos permite revisar si lo que nos está diciendo tiene coherencia o no. Haces otras preguntas a la inteligencia artificial para validar y podrías tener un output importante, ¿no? O sea, podrías decir que la IA ha hecho el proceso ágil o de métodos ágiles más ágil todavía. Sí, claro, por supuesto. Pero nuevamente lo que te decía, no hay que volver un poquito a las bases porque ¿en qué aplicó la inteligencia artificial? ¿Sobre qué? Sobre la data ordenada. Entonces había un proceso de limpiar la data, llegar a un data lake para explotarlo. O en la agilidad, ¿no? Oye, ¿qué proceso quiero resolver? Entonces hay que irte un poco al design thinking, que es parte de las metodologías ágiles que centras en el usuario, el dolor, la experiencia del usuario, no sé qué, y ver qué problema quieres resolver. Y sobre eso aplicas inteligencia artificial, ¿no? Entonces ha venido para potenciar lo que hacíamos, pero no perdamos de vista que si no nace bien, no va a salir bien. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ok, pero si ya venía siendo complicado el tema de la implementación de un método ágil en una compañía X, ahora con la IA, si bien cuando tú la adoptas, te vuelves más ágil, ¿no? En fin, pero entonces veo que por un lado habrán compañías que claro, si la adoptan, vuelan, pero a la vez la resistencia se puede haber incrementado, ¿es así? Mira, creo que ahí es un poco la gestión del proceso de transformación, ¿no? Porque hoy no creo que no haya... podrían ser muy pocas las personas que no quieran usar la inteligencia artificial. O sea, personas muy cercanas a mí que tienen más de 70 años, casi bordean los 80, interactúan con ChatGPT o hacen, ¿no? Sus consultas diferentes, entonces interactúan. Entonces, claro, lo que te decía era la gestión, ¿no? Si todo el mundo hoy está explorando la inteligencia artificial, esa debería ser tu palanca para poder acceder a procesos ágiles, ¿no? Estás usando la herramienta como un punto de apoyo para poder implementar otras metodologías que son las ágiles para cambiar, para hacer tu cambio cultural, ¿no? Entonces la gestión debería ir por ese lado. En cada situación, yo creo que esto es como el jiu-jitsu, ¿no? O el judo, que te encuentras un adversario, puede ser más grande que tú, pero si encuentras el punto necesario para, ¿no? Aprovechando su fuerza, podrías hacerlo. En la gestión del negocio es más o menos de la misma forma, ¿no? Entonces a veces hay que parar un ratito, pensar bien, interiorizar las cosas y sacar provecho de estas situaciones. De acuerdo. Y retomando la cadena de suministro, ¿no?
La cadena de suministro, tú sabes, es una cadena, ¿no? Tiene varias etapas, ¿no? Y dentro de una empresa está dividida, ¿no? Planeamiento, propio almacén, transportes, compras, etcétera. ¿Dónde ves tú que los marcos ágiles, o más bien la transformación digital mejor, ¿no? Es más recibida, más bien recibida? ¿En qué área, en qué parte de la cadena es más recibida? Te lo pregunto porque, dado que es un cambio cultural también, los profesionales de la cadena de suministro son distintos, ¿no? Los skills que tienen son diferentes, ¿no? Por eso te lo pregunto, ¿no? Sí, mira, hay dos cosas que a cualquier compañía, incluso una compañía que trabaja en logística o mejor todavía en cadenas de suministros con la complejidad que eso implica, hay dos cosas que siempre van a prevalecer en los fundamentos de los negocios: ingresos y costos, ¿no? Entonces así construimos el margen. Entonces, en cadenas de suministro lo que buscamos es que la mercadería o los productos lleguen en el momento oportuno, en la cantidad oportuna y en la cantidad precisa. O sea, una serie de indicadores que al final tú transportas valor o emociones o lo que sea, el que los reciba tiene que percibir que eso está recibiendo. Entonces, claro, ingresos y costos. Yo te diría, por ejemplo, hoy en día la agilidad, la transformación digital, la adopción de la inteligencia artificial podría ir en cadena de suministros mucho más orientada a los costos, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado es complejo, los diferentes usuarios tienen diferentes niveles adquisitivos, ¿no? Entonces, salvo que vayas por un servicio de diferenciación o a un nicho específico, claro, que no sea sensible al precio, pero la mayoría lo es, ¿no? Entonces, yo diría, por costos podrías empezar. Y además eso, digamos, tiene un retorno sobre la inversión mucho más rápido, ¿no? En la exploración de nuevos negocios y otras cosas es un poquito más larga la ruta, hay mucha interacción y a veces hay que invertir mucho, ¿no? Entonces, sí hay que hacerlo porque también necesitas mejorar los ingresos, reducir los costos o mejorar tu margen, como sería, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que más se vive y en cadena de suministros vivimos de la operación, ¿no? El core, la propuesta de valor para los clientes está basada en la operación. Entonces la operación está asociada mucho a los costos y a los tiempos. Entonces ahí creo que hay una gran oportunidad para introducir todos estos procesos, ¿no? Transformación digital con todos sus componentes. Claro, ¿no? Mejor empezar por aquellas áreas donde son más intensivas en costos, ¿no? Y hay mucha data. O sea, quieras o no, se registra data de una u otra forma, ¿no? A veces decimos, no, pero no tengo un proceso, nadie está tomando tiempo, no sé qué, pero de otra forma podrías construir los temas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con el cliente, con el impacto hacia el cliente? Tú dijiste hace un rato que hay que tener cuidado con, digamos, hacer cambios o eficiencias hacia el cliente, porque posiblemente el cliente pueda rechazar en algún momento, dadas ciertas circunstancias, rechazar ese cambio, ¿no? Y te pueda cambiar. Pero, ¿qué pasa entonces con las áreas que están más cercanas al cliente? ¿Deben tener ciertas precauciones implementando transformación digital? Sí, mira, yo creo que así como tú tienes un equipo interno para hacer estos procesos de transformación, una silla en la mesa tiene que ser el cliente. Entonces, claro, eso lo aprendí en estos procesos de transformación y sobre todo en la agilidad. Entonces, claro, cuando tú quieres implementar algo, tienes que involucrar al cliente en el proceso. Para que sepa que estás en un proceso de mejora que puede traerle réditos a él, ¿no? De todas maneras, porque no vas a hacer algo que vaya en detrimento, ¿no? de la percepción de valor que el cliente espera. Entonces tienes que involucrarlo. Y esa co-creación con el cliente es importante. Nada te sale perfecto, ¿ah? Siempre van a haber desviaciones, pero claro, cuando tú al cliente lo has involucrado, digamos, es más, tiene mayor aceptación por ese proceso, ese cambio, y te puede perdonar, digamos, que tengas desviaciones en el lead time, ¿no? Claro. Digamos, en la entrega, en el fill rate o estos indicadores logísticos. Y entonces valora que estás en un proceso de cambio para una futura mejora y tiene esa permisividad, digamos, o tolerancia contigo en el proceso. Pero si no lo haces, lo primero que va a ver es,
oye, acá hay una diferencia entre lo que estabas haciendo y lo de ahora. ¿Qué pasa? ¿Es parte de tu proceso? ¿No? ¿Me entiendes? O sea, desarrollas el proceso con un cliente, 2, 3 clientes, y a partir de ahí ya despliegas a los demás. Exacto, esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Vas a hacer un proceso de mejora, hay los early adopters, ¿no? Que son clientes que siempre están cerca contigo, que les gusta, tienes que identificarlos, ¿no? Que les gusta probar cosas nuevas, y una vez que con ellos has iterado, puedes hacer el escalamiento. Ese es otro punto, ¿no? Importante. Siempre hay early adopters, ¿eh? Siempre. Sí. Uno que a veces cree que no, pero siempre hay. Sí, de repente hay clientes que te van pidiendo, te van exigiendo cosas o te proponen, ¿no? Les gusta que tú propongas, ¿no? Claro, también. O te ponen un desafío en la mesa, ¿no? Exacto. Sí, sucede. ¿Cómo logras medir el éxito de la implementación de un proceso ágil o de una implementación de transformación digital? ¿Se siguen con los mismos indicadores que tenía el proceso anterior? Por ejemplo, hablaste de lead time y de fill rate, de OTIF, ¿no? Etcétera. ¿Seguimos midiendo esos indicadores para medir el éxito? Sí, correcto, como se sigue midiendo el EBITDA o el ROI en las compañías. Entonces, cuando vienen estos procesos de transformación, el C-level o digamos la alta dirección o esto tiene que poner en su agenda que tiene que ver 2 indicadores, ¿no? El indicador tradicional financiero, si quieres, de resultados, indicadores duros de proceso, y también unos indicadores que son parte del proceso de transformación, ¿no? Entonces, uno es el cambio cultural. Por ejemplo, ¿cuántas personas de la compañía están adoptando los procesos ágiles en su día a día o involucrados en algún desafío? Entonces, si una compañía de 8.000 colaboradores y tienes casi 2.000 participando en un proceso de innovación, entonces, oye, tienes un buen rendimiento, 25%, ¿no? Es importante. Eso es un indicador. El otro es cuántos procesos estás sacando, estás trabajando para lanzar al mercado o una eficiencia, un producto nuevo, un servicio nuevo, o estás logrando eficiencias internas. Porque como en cualquier proceso hay un funnel de transformación, entonces tú puedes iniciar 30 proyectos y probablemente 3 tengan impacto. Así es. Entonces no debes desanimarte. Por eso digo, el C-level tiene que ser claro en que hay indicadores duros de negocio, hay indicadores duros del proceso, pero también hay indicadores de proceso de transformación. Y tienes que, como C-level, desarrollar tu habilidad también para medirlo. Entonces, siempre vamos a buscar como ejecutivos que haya resultados sobre el ROI, sobre el EBITDA, ¿no? Aunque sea pequeño o de alto impacto, sí, ¿no? Para una compañía que vende $350 millones, conseguir resultados de 2 millones por la agilidad parece poquito. Pero ya estás en un proceso transformacional, ¿no? Entonces, 2 millones de nada suman directo al EBITDA. Entonces, eso me gusta, ¿no? Claro. Como C-level. Pero también tienes que mirar que si estás apostando porque una compañía en el tiempo siga vigente, otros 60, otros 80 años más, tiene que estar en un proceso de transformación. Entonces, tienes que medirlos. Ahora, no nos dejemos engañar por algunos indicadores propios de la metodología, ¿no? Entonces, lo conversaba mucho cuando estaba en este ecosistema, los famosos indicadores, le llamamos como de maquillaje, ¿no? Yeah. Que por ejemplo eran 20 personas están haciendo transformación digital, pero realmente estabas logrando algo, ¿no? Entonces, o entraban o salían. Entonces, hay algunos indicadores de maquillaje. Mira, si hemos hecho 4 sprints por mes, o se han hecho las retrospectivas en 30 minutos, o cosas de indicadores muy propios de la metodología que terminan siendo indicadores de maquillaje, ¿no? Eso me lo contaba una amiga que estaba en este mercado y me decía, hay que cuidar esos indicadores. Yo me enamoré del método, me decía, claro, y me enamoré de esos indicadores, pero para la compañía no eran relevantes. El resultado cuenta. Pero, claro, entonces tiene que ser consistente que cierta cantidad de personas estén participando en el proceso, porque de esos van a ser los próximos transformadores, ¿no? Los agentes de cambio. Entonces, hay formas de medir este tema sin perder el rumbo, ¿no? ¿Se mantiene vigente hoy en día la agilidad? Sí, pero ya como una cosa natural. Entonces ya no te emociona decir, vamos a crear un squad, ¿no? Que era la palabrita de moda del squad. ¿Qué tan vigente se mantiene en todo caso? Habrán compañías que todavía lo tomen, que hablen de squads o le pongan otros nombres.
pero yo creo que lo que se mantiene vigente es la forma de trabajar, por ejemplo, con Kanbans, ¿no? Con sprints, que son trabajos por ciclos cortos, 1 semana, 2 semanas, dependiendo de la complejidad de lo que quieres hacer. Retrospectivas, que podría llamarse un comité semanal del negocio, pero en realidad estaba haciendo una retrospectiva de una serie de iniciativas que se vienen trabajando con agilidad, ¿no? Y naturalmente aparece alguien que es como el facilitador o el que se hace dueño del proceso, el product owner, claro, ¿no? Entonces ya los nombres han ido cambiando, pero ya los adoptas, ¿no? Ok, dirías entonces que este boom que se vivió en el 17, 18, 19 de la transformación digital y de los marcos ágiles también, ¿se ha disminuido o digamos ya, como acabas de decir, se ha integrado ya, se ha transformado para algo más que no sea distinto, sino ya como parte del proceso normal de la compañía? Sí, yo creo que se ha normalizado. Se ha normalizado. Y bien por las compañías que lo normalizaron, porque ahora que vienen nuevas cosas, si ya tienes si ya fertilizado este proceso que ha tomado años, vas a adoptar mucho más rápido las cosas. Si no, vas a tener que volver a empezar con la agilidad y enseñar el método para recién poder tener éxito con la adopción de las nuevas cosas. Porque es necesario un cambio cultural. Claro. ¿No? Entonces las personas tienen que saber que eso es natural, es una forma de trabajo natural. Para terminar la conversación, me gustaría que nos dejes un consejo a los directivos, los gerentes, los profesionales de la cadena de suministro en general. ¿Cómo abordamos cuando tenemos una compañía que todavía no está en el proceso de transformación? O una compañía que tiene dificultades en el manejo de la tecnología actual, dentro de sus procesos, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? ¿Tenemos que pensar en incorporar un marco ágil? ¿O tenemos que mantener el marco ágil? ¿O lo incorporamos ya como parte del proceso diario de la compañía? ¿Qué hacemos? Claro. A ver, mira, basado en la experiencia, ¿no? Yo creo que como ejecutivos, como directivos, directores, gerentes, lo que fuese, en las cadenas de suministros, lo que tenemos que hacer es como manejarse en dos dimensiones, digamos. Uno, siempre estar mirando las tendencias de mercado, ¿no? ¿Qué viene en el mundo de la logística, ¿no? Hay compañías capas en esto como DHL que siempre están mirando qué hacer, ¿no? Entonces, siempre estar informado de qué está pasando en el mundo, no extraerte en tu operación, y a veces nos gana el día a día, ¿no? Claro. Te lo confieso. Entonces, de pronto hay que salir un rato y mirar qué está pasando. Y lo segundo es experimentar, ¿no? Tener la capacidad de poder experimentar cosas sin distraer el resultado que está buscando en el negocio, ya sea, oye, remontar una compañía, hacerla crecer, no sé, siempre las compañías pasan por diferentes etapas, ¿no? Proceso. ¿Por qué? Porque el trending, como la experimentación, es como, oye, ¿qué herramienta nueva necesito? Si yo soy, no sé, pues carpintero. Entonces siempre estoy yendo a Maestro o a alguna de estas compañías para ver Home Depot o la compañía que sea, ¿no? Para no hacerle propaganda a ninguna, pero estás mirando que, oye, mira esta herramienta nueva que ha salido, ¿no? ¿Para qué? Para ver si hago un mejor trabajo, si soy más eficiente. Al ejecutivo le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Siempre tengo que tener en mi agenda un espacio para estar mirando qué está pasando, qué pongo en mi toolkit, ¿no? En mi caja de herramientas, para saber en qué momento la pongo en la compañía y empiezo a experimentar. Me puedo equivocar, nadie es perfecto. De pronto se me ocurre, oye, voy a traer la inteligencia artificial y la voy a aplicar. Tengo que saber en qué momento, por qué la tendría que aplicar y todo. Y hay compañías o escuelas de negocio que te ayudan, ¿no? Sí. Hay diferentes. Entonces, yo diría, por ejemplo, en el caso de la agilidad, ya hoy en día muchas personas lo practican. Yo creo que nuestro rol como directivo es hacer que se mantenga vigente la agilidad, porque es la base, ¿no? Para que las demás cosas se puedan hacer bien. Entonces, siempre hay que estar constantemente manteniéndolo vivo, ya sea como líder, si vas a liderar, o sea, quieres hacer una iniciativa en la compañía, tú mismo encauzar al equipo a que empiece a usar, ¿no? tu Kanban, ¿no? tus sprints y estas cosas, sin necesidad de decir el término técnico de la metodología, sino lo empiezas a llevar como una cosa natural. De tal manera que después cuando adoptes algo sea mucho más, tenga la cadencia, sea mucho más rápida de adoptar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que o estar mirando las tendencias, como también ser capaz de
habilitarlas, implementarlas, no desfallecer. Te puedes equivocar, bueno, la retiras, no era el momento oportuno, vuelves a poner otra y así, ¿no? Pero la agilidad prevalece. Mantener la curiosidad, importante entonces. Sí, y experimentar, ¿no? Claro. Ser capaz de aceptar que nos podemos equivocar por experimentar, pero si no te dicen en la compañía, oye, para que estás incomodando a los demás, entonces es que quiere decir que no estás haciendo nada, claro, ¿no? Entonces, claro, si viene alguien de quejarse del área de marketing porque estás haciendo algo, es porque estás aplicando agilidad y quieres salir al mercado, o el otro, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar la gobernanza, pero siempre experimentar, ¿no? Y también involucrar a los demás, que es el principio de agilidad, ¿no? Hay equipos multidisciplinarios, entonces involucras a otros, claro, para que tengan más éxito. Eso es clave. Sí, o sea, no quedarse en el cubo, como dijiste, ¿no? O sea, ir siempre golpeando por dentro, golpeando de tal manera que siempre no sea un cubo, sino algo que, si bien no puede ser una esfera, pero por lo menos algo que se vaya moviendo. Que pueda moverse y rodar, ¿no? Y fluir. Exacto, ¿no? Exactamente. ¿No? Eso es lo que yo recomendaría a todos los directivos, ¿no? Excelente, Iván. Muchas gracias por la conversación de hoy. Muchas gracias a ti. Súper interesante. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias, Iván. Mucho gusto. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Y recuerden seguirnos en el canal de Mercado Logístico, registrarse también en la web de mercadologístico.io y nos vemos en la próxima. Adiós.